Buenos días, paz de Dios para todos, Dios me les bendiga grandemente. Soy el pastor Frank Magallanes, de aquí de la comunidad cristiana Casa de Dios, Puerta del Cielo, Caracas, Venezuela. ¿Okay? Quiero compartir con ustedes un texto bíblico en el libro de Salmos, capítulo 78, versículo 4, en la versión internacional, que dice así: no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de su imponente maravilla. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se la enseñaran a sus hijos, para que las siguiesen de generación y generación y las conocieran, incluso los niños que aún no habían nacido. Y ellos a su vez se lo enseñarán a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner sus esperanzas en Dios y no olvidara sus gloriosas maravillas, sino que obedecieran sus mandamientos. Entonces no serán obstinados ni rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Hoy en día no es que haya un nuevo mover de Dios. Quiero aclarar esto. No es que hay algo nuevo de Dios. El Evangelio sigue siendo el mismo. Y lo nuevo que se está moviendo hoy en día, si se puede llamar de esta manera, es la revelación de su palabra, como debe ser hablada y como debe ser explicada. Entonces, como hay muchas iglesias, hay muchos pastores, hay muchos líderes que se han entregado de manera deliberada a Baal, vamos a decirlo así, ¿verdad? Nombrando profetas a quienes no deberían serlo, sin hacer alusiones personales de nadie, nombrando a hombres de Dios que Dios no ha autorizado, ¿verdad? Estos pastores, estos líderes, estos músicos, esta gente que es de Dios, ¿verdad? Como no quiere entender la revelación de la palabra, van a ser relevados, dice el Señor, en este año 2023. Usted desde enero ha abierto YouTube y sus redes sociales y ha escuchado sin fines de profecías, tanto buenas como malas para Venezuela, las mismas de hace 2 o 3 años, y resulta que no ha sucedido absolutamente nada por las falsas profecías de falsos profetas que se han levantado, ¿verdad? Y que en el nombre del Señor y no ha ocurrido nada. Esta gente, por falta de revelación, esta gente por falta de conocimiento de la palabra, dice el Señor, van a ser relevados. Así como lo acabamos de leer en el libro de Salmos 78, desde el versículo 4, ¿verdad? Pastores, líderes obstinados, empeñados en hacer su propia visión, empeñados en que Dios dice algo cuando Dios realmente no ha dicho nada, ¿verdad? Gente que ya tiene a Dios hasta aquí, en el sentido de que Dios no ha dicho nada y ellos hablan de parte de Dios diciendo cosas que nunca sucedieron ni van a suceder. Le voy a decir una cosa, hermano, cuando usted escucha un profeta decir de que a este mundo viene un avivamiento, viene una reestructuración, viene la paz, por fin, entonces esto quiere decir que Cristo no va a venir. Porque la Biblia dice que es necesario que todo esto acontezca para que la venida de nuestro Señor esté cerca. Cuando ustedes hablan de paz y de prosperidad, cuando ustedes hablan de salud, de bienestar, de avivamiento para la nación, la Biblia dice que en este mundo tendremos aflicción y que confiemos porque el Señor está con nosotros. Si no tenemos aflicción, si no están sucediendo las cosas que están sucediendo ahorita, entonces nuestro Señor, su venida, no estaría cerca. Usted, falso profeta, falso líder, lo que está queriendo decir es que está frenando la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Hoy en día Dios necesita una generación de gente entendida, revelada de la palabra de Dios, que no solamente la lea y la interpreta a su manera, sino que ella misma se interpreta por el Espíritu, por lo que está escrito. Entonces, hoy en día Dios necesita gente con mentalidad fresca, una nueva generación, como lo acabamos de leer, que se está levantando con la idea, con la mente fresca, con la mente abierta para recibir lo nuevo, que es el mismo Evangelio de Cristo, pero revelado, la palabra de Dios revelada a la vida de las personas. Aquellas iglesias que no quieran subirse al cambio, al mover de Dios, que es su revelación, ¿verdad? No al falso mover del Espíritu que están sucediendo en muchas iglesias para entretenerse, sino al nuevo mover de Dios, que es la revelación de verdad de su palabra. Aquellas iglesias, aquellos pastores, aquellos líderes que no quieran subirse a este mover de Dios, van a ser reemplazados por una nueva generación que se está levantando con una mente abierta y lista para hablar lo que Dios verdaderamente ha puesto en su boca, que es la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, vemos hoy en día, en estos días vi por las redes sociales cómo nombraron profeta a una persona que no es ni siquiera cristiano. Y esto es peligroso. Aquellos pastores que hicieron pactos con esta gente van a ser reemplazados, dice Dios. Porque Dios no hace pacto con Baal. Dios no hace pacto con brujería ni con hechicería. Aquella gente que solamente se deja mover por emociones, sentimientos y almáticos, ¿verdad? Y que no quieran entender el proceso y el mover de Dios para su vida, van a ser reemplazados. Ya no se está preparando abajo de ustedes una generación lista ya, esperando la orden de Dios para el reemplazo de mucha gente, de muchos músicos, de muchos adoradores, de muchos profetas, de muchos pastores que no quieran sumarse a lo nuevo de Dios, que sigue siendo el mismo Evangelio de Cristo revelado hoy en día. Entonces deje de profetizar de que vienen tiempos de avivamiento, tiempos gloriosos para el mundo, tiempos de paz, porque está frenando la venida de Cristo. La palabra de Dios dice que es necesario que todo esto acontezca, guerra, virus, enfermedades, todo este tipo de cosas. No nos gozamos por lo que está pasando en Ucrania ni con Rusia, no, pero es cumplimiento de la palabra de Dios. Si esto no sucede, la venida de nuestro Señor se frenaría. Por eso hoy en día, gente, pastores, que siguen con el mismo mover de hace 20, 30 años, hoy en día ya eso no funciona. Se necesita hablar la palabra de Dios revelada. Se necesita hablar la palabra de Dios revelada. Una palabra fresca, una palabra que salga de la boca de Dios que está escrita en este libro. Se necesita el mover del Espíritu revelado por la palabra de Dios. Ese es el mensaje que quería darle a todos ustedes hoy, mis hermanos, para que usted piense y analice qué terreno está pisando. ¿El terreno de los últimos tiempos o el terreno de los tiempos pasados? Dios te bendiga y Dios te guarde.